Buenas tardes, campeones, ¿cómo están? Ya que lo prometido es deuda, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la clase que tuvimos el día lunes, los cuales muchos de sus compañeros o algunos no pudieron entrar a tiempo y por lo que no pudieron comprender el tema completamente. En esta oportunidad voy a hablar acerca de magnitudes proporcionales, ¿no? ¿Qué cosa es una magnitud proporcional en primer lugar? Nosotros tenemos que entender que una magnitud proporcional, como su nombre lo indica, es una cantidad de una determinada medida, magnitud, ¿no? Es un objeto, cosa, ¿no? Que se puede medir, ya sea de repente en centímetros, en metros, depende también en masa, en volumen, en longitud. Entonces, si hablamos de magnitudes, hablamos de cosas u objetos, ¿no? En estado físico que se pueden medir, por lo mismo que tienen una magnitud, ¿no? Son cuantificables. Pero en este caso, al hablar de proporción, ¿qué cosa quiere decir? Que son proporcionales que están ambos afectados por un factor o un número común, ya sea mediante una división o mediante un producto, ¿no? En este caso, tenemos acá dos tipos de magnitudes que se derivan del concepto de magnitud proporcional. Primero tenemos la magnitud proporcional directa y luego tenemos la magnitud proporcional inversa. Acá en este cuadrito he puesto un ejemplo donde lo vamos a llenar, ¿no? Paso a paso, y al final vamos a entender qué nos trata de decir y por qué su nombre nos indica que es directo. Acá tenemos en la primera fila, en la primera columna, en la fila de arriba, GC, que significa gaseosas compradas. Y acá tenemos en la parte de abajo gaseosas obsequiadas. Según esta tabla, dice que por cada 3 gaseosas que tú compras, te van a obsequiar una gaseosa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si compras 6 gaseosas, te obsequiarán 2 gaseosas. Si compras 9 gaseosas, te obsequiarán 3 gaseosas. Entonces, quiere decir que para que te obsequien 4, ¿cuántas gaseosas debiste de comprar? ¿No? Por lógica, divide comprar 12 gaseosas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, arriba los números están avanzando de 3 en 3, 6 más 3, 9 más 3, 12. Y entonces, cuando llego a 15 gaseosas, ¿cuántos me obsequiarán? Me obsequiarán 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta tabla yo puedo ver que en la parte de arriba los números van aumentándose, o sea, van de más a más. Y en la parte de abajo también los obsequios van aumentando, ¿no? Van de menos a más, ¿no? 1 más 1, 2 más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5. Acá igual, ¿no? De menos que es 3 a más, 3 más 3, 6 más 3, 9. Por lo tanto, es una proporción, ¿no? Es una magnitud proporcional directa. ¿Por qué? Porque las dos cantidades que vemos tanto en la fila de la parte de arriba como en la fila de la parte de abajo, en la fila de abajo, van aumentando, van creciendo, ¿no? Este de acá va creciendo y este va creciendo. Y ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que es una proporción? Si tú te das cuenta, si tú a 1 lo multiplicas por 3, ¿cuánto te va a dar? Me va a dar 3. A 2 lo multiplicas por 3, me va a dar 6. A 3 lo multiplicas por 3, me va a dar 9. A 4 lo multiplicas por 3, me va a dar 12. Y a 5 lo multiplicas por 3, me va a dar 15. Entonces quiere decir que toda la fila de abajo está afectada por el factor 3, ¿no? Para poder obtener el número o los números de arriba. Si yo afecto a cada cifra de abajo, ¿no? Por el producto o por el factor 3, voy a obtener los números de arriba. ¿No, chicos? Igualmente, si yo divido a los números de arriba por el cociente 3, me va a dar los números de abajo. 3 entre 3, 1, 6 entre 3, 2, 9 entre 3, 3, 12 entre 3, 4 y 15 entre 3, 5. Entonces, podemos observar que tanto por ambas partes es una magnitud proporcional directa, porque los valores van a aumentar, tanto de arriba como de la fila de abajo. Ahora, vamos a llenar también esta tabla, cuyo título dice magnitud proporcional inversa, y nos vamos a dar cuenta por qué es una magnitud proporcional inversa. Tenemos acá primero, en la parte de arriba, de la fila de arriba, tenemos acá obreros.
¿no? O sea, número de obreros. Y en la parte de abajo, días, ¿no? Entonces, vamos a interpretarlo para darle sentido a esta tabla, ¿ya? Supongamos que 16 obreros demoran 2 días en hacer una obra, ¿no? Entonces, 8 obreros, ¿cuánto demorarán? ¿Menos o más? Obviamente más días. ¿Por qué? Porque a más mano de obra se avanza más rápido. Y es al contrario, si tengo menos obreros porque se enfermaron 8, ahora ya no van a demorar 2 días, sino 4. Ok. Entonces ahora, se enferman nuevamente 4 obreros, me quedan 4. Entonces, si 8 obreros hacen una obra en 4 días, 4 obreros, obviamente se duplica, ¿no? La cantidad de días. Ahora van a ser 8 días lo que van a demorar. Y por lógica, si se enferman 2, me quedan 2. Entonces ahora, 2 obreros solitos, ¿cuántos días se demorarán? 16, por lógica, ¿no? Y entonces un obrero se demorará por lógica 32 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, la parte de arriba de obreros va disminuyendo o va aumentando. Va disminuyendo, flechita hacia abajo. Y la parte de días en que se demora va aumentando, ¿no? 2 más 2, no, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. O sea, va aumentando, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa será? Magnitud proporcional inversa, jóvenes. Entonces, es por eso que yo quiero que ustedes entiendan esa partecita. Mientras acá en la magnitud directa ambas cantidades aumentan, van aumentando. Fíjense, 3 aumenta 6, aumenta 9, aumenta 12, aumenta 15. Abajo, también las gaseosas obsequiadas de 1 van aumentando en 1, 2, 3, 4, 5. En ambas filas aumentan, por eso es una magnitud proporcional directa. Mientras que acá, en la magnitud proporcional inversa, mientras los obreros van disminuyendo porque se van enfermando, los días en que se va a demorar en acabar la obra va aumentando, jóvenes, ¿no? Entonces acá es menos y acá será más. Es por eso que es una magnitud proporcional. Entonces, yo creo que esto ya ha sido comprendido. Y cualquier confusión o de repente que no entiendan, simplemente retroceden la parte del video. Ahora vamos a hablar de lo que es razón geométrica, ¿no? Acá tenemos el título de razón geométrica, que es importante que nosotros lo estudiemos cuando hablamos de magnitudes. ¿Por qué? Porque una razón geométrica, como su nombre lo dice, es la relación de dos números en forma de cociente. De antes estuvimos hablando justamente en la tabla, si ustedes hacen un recuerdo, acá lo podemos ver un ratito en la tabla, aquí en la magnitud proporcional directa había una relación, ¿cierto? Si ustedes dividían el número de gaseosas compradas entre las gaseosas obsequiadas, me daba un número que era 3. Acá, 6 entre 2, 3, 9 entre 3, 3, 12 entre 4, 3, 15 entre 5, 3, y acá 3 entre 1, 3. Entonces, acá podemos hablar que la razón de proporción de esa magnitud directa es 3. Entonces, es por eso que queda bien entender o comprender el significado de razón geométrica, y por eso lo he puesto acá, ¿no? Para entender cómo se maneja una tabla de proporción o de magnitud proporcional. Entonces, ya sabemos, de acuerdo a lo que hemos estado viendo anteriormente, que la relación de dos números en forma de cociente, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un valor. ¿Y ese valor cómo se llama? Se llama razón geométrica. ¿Ok, chicos? Ahora, para hacerlo más entendible, vamos a completar otra tabla y vamos allá a la razón de esos números. ¿Ok? Listo. Acá dice, el kilogramo de arroz, un kilogramo de arroz, ¿cuánto me cuesta? Acá está, ¿no? Abajo es soles, me cuesta 3 soles. 2 kilogramos, ¿cuánto me costará? 6 soles. 3 kilogramos, ¿cuánto me costará? Obviamente 9 soles. 4 kilogramos, ¿cuánto me costarán? 12 soles. 5 kilogramos, ¿cuánto me costarán? 15 soles. Entonces 6 kilogramos, ¿cuánto me costarán? 18 soles. Chicos, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que esto de acá también es una magnitud proporcional directa, ¿no? Porque acá está aumentando los kilogramos de arroz y acá también el precio que voy a pagar va aumentando. Entonces, si nosotros relacionamos, ¿no? El precio que hemos pagado con respecto a los kilogramos que hemos comprado, nos va a dar un valor. Si quieren, para la primera columna, 3 entre 1, ¿cuánto me da? 3. Para la segunda columna, 6 soles he pagado por 2 kilogramos, ¿cuánto me da? Me va a dar 3. Y si ustedes lo multiplican todo hasta llegar al 18, también les va a dar 3. Entonces acá yo puedo decir
que la razón geométrica, ¿a qué va a ser igual? A 3. Chicos, entonces ahí ya podemos aprender qué cosa es razón geométrica, ¿no? Razón geométrica es la relación de dos números, ¿no? O de dos magnitudes, como vemos en la tabla, en forma de cociente. Si yo relaciono la cantidad que he pagado en soles, ¿no? Sobre los kilogramos que he comprado, me van a dar valores. Estos valores son 3 para la primera columna, 3 para la segunda columna, y así vas a obtener 3 hasta la última columna. ¿Por qué? Porque 18 entre 6 también es. Ok, entonces ya quedó comprendido lo que es una razón geométrica. Ahora, ¿qué será una proporción? La proporción también es importante que lo practiquemos y que lo entendamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la proporción geométrica se deriva justamente de igualar, ¿qué cosa? De igualar dos razones. ¿Qué dice acá en el concepto? Una proporción geométrica es la igualdad de dos razones geométricas iguales, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta fracción es una razón. Ustedes dirán, pero profesores, es una fracción, es una razón. Sí, pero si esta fracción tú lo divides el numerador entre el denominador, ¿cuánto te da? Te da 3, ¿sí? Y si esta fracción lo divides entre el denominador, 6 entre 2 también me da 3, ¿no? Entonces, por lo tanto, se cumple que esas dos relaciones, esas dos fracciones también son razones geométricas, porque si lo dividimos, tanto el numerador como el denominador me va a dar el valor de una razón. Y en la parte de la derecha también me va a dar el valor de la otra razón, que es la misma cantidad. Por lo tanto, cuando hablamos de proporción, hablamos de igualdad de razones, ¿no? Otro ejemplo podría ser, a ver, otro ejemplo, si tenemos, por ejemplo, 10 medios es igual a 15 tercios. Ambos son razones geométricas, ¿no? Claro, pero todo en conjunto, ¿cómo se llama? Se llama proporción. ¿Por qué? Porque la proporción geométrica, como su nombre lo dice, es la igualdad de dos razones. Estoy igualando la razón de acá de la izquierda con la razón de la derecha, ¿no? Y al igualar los dos, yo voy a obtener una proporción. Ahora vamos a comprobar si son iguales. 10 entre 2 me va a dar 5 y 15 entre 3 también me va a dar 5. Por lo tanto, ¿qué puedo yo aseverar o concluir? Que estas dos cantidades, estas dos razones, sí son una proporción. Porque el requisito de dos cantidades para que sea una proporción es que tengan razones iguales. Y en este caso, ambas proporciones, tanto la proporción que está con rojo como la proporción con morado, me da razones iguales. ¿Y cuáles son esas razones? 3 para la izquierda y 5 para la derecha. Ok, chicos. Ahora, una proporción no solamente son números, también tenemos que conocer el valor o el nombre que se le dan a esos números, ¿no? Por eso que acá yo he puesto un ejemplo de otra proporción. ¿Cuál es esa otra proporción? 6 medios es igual a 12 cuartos. ¿Y cómo se lee? Se lee 6 es a 2 como 12 es a 4. Ahora, si ustedes se dan cuenta, chicos, 6 y 4 son los términos que están acá en esta parte, ¿no? Del centro. Vienen a ser, o se les llama, extremos, ¿ya? O términos extremos. Siempre tratando de memorizar el nombre, ¿ya? 2 y 12, ¿cómo se le llama? Se le llama medios. ¿Cómo se le llama a los numeradores de ambas razones, no? Se le llama antecedentes. Antecedentes, ¿no? Y a los denominadores se les llama consecuentes. Entonces, esto es importante aprender. ¿Para qué? Para poder nosotros aplicar a nuestros problemas, ¿no? Nosotros tenemos que conocer cada término y cada número. Tiene un nombre específico que se le da, ¿no? Obviamente eso ha sido ya reglamentado, ¿no? O normalizado por la Academia de Matemáticas. Ahora tenemos acá una propiedad fundamental que tenemos que aprender o que se da
en una proporción. Ahí tenemos una proporción. ¿Cuál es esa proporción? 6 es a 5, como 12 es a 10. Es como debe de leerse. Les expliqué hace un momento, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos a esa proporción? 6 es a 5, como 12 es a 10. Pero, ¿qué me dice el concepto o qué me dice la propiedad fundamental? La propiedad fundamental me dice que en toda proporción geométrica, el producto de los extremos es igual al producto de los medios, ¿no? Entonces ahora yo digo, ¿cuáles son los extremos, no? Los extremos son estos, ¿no? 6 y 10, y los medios es 5 y 12. Es por eso que les dije que es bueno, imprescindible, aprender a darle nombre a cada uno de esos valores. Entonces, vamos a ver si es cierto. Entonces multiplicamos 6 por 10. Dice que el producto de los extremos tiene que resultar igual al producto de los medios, a 12 por 5. Por lo tanto, si yo me doy cuenta, acá yo voy a tener 60 y acá yo voy a tener también 60. Entonces, ¿qué puedo aseverar al final? Que si es correcto. En una proporción geométrica, siempre el producto de los extremos va a ser igual al producto de los medios. Ahora ustedes queda como tarea para que averigüen si es cierto, ¿no? A ver, es igual a 4/3. ¿Será igual? Ya, eso es como tarea, ¿no? Para que ustedes lo practiquen. A ver, entonces, acá tenemos, luego de haber hablado un poco acerca de los conceptos, de las definiciones, que es importante que ustedes manejen, vamos a hablar acá un poquito acerca, o vamos a desarrollar estos ejercicios que también se añadió en el módulo para que ustedes puedan practicar. Tenemos acá el primer bloque y acá tenemos el segundo bloque. Estos ejercicios se van a desarrollar aplicando las propiedades que hace un momento hemos indicado. Es por eso que es importante que aprendamos esas propiedades. ¿Qué dice acá? Escribe en el cuadro verdadero si la igualdad es una proporción y falso si no lo es. Entonces, dice, si yo me doy cuenta que esta igualdad es una proporción, entonces yo voy a escribir acá verdadero. Pero si yo veo que no es una proporción, entonces yo voy a poner falso. Entonces, para poder entender si es una proporción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aplicar la propiedad fundamental, ¿no? ¿Y cuál es esa propiedad fundamental? Multiplicar en aspa, ¿no? 35 por 8 tiene que darme ¿cuánto? Tiene que darme igual a 7 por 4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a la vista, obviamente 35 por 8 va a ser una cantidad muy alta, ¿no? Más o menos va a ser, si no me equivoco, ahí vamos a tener 35 por 2, nada más imaginen que es 70. 7 por 4, 280, y 7 por 4 es 28, o sea, no es, ¿no? Es falso. Entonces, como no es una proporción, entonces es falso. Entonces, 35 por 8 es diferente, no es igual que 7 por 4, entonces es falso. Ahora, en la segunda pregunta, en el segundo ítem, ¿no? Vamos a ver también si es una proporción, multiplicamos 7 por 10 es igual a 35 por 2. Entonces, chicos, si ustedes se dan cuenta, ustedes multiplican 7 por 10, ¿cuánto me va a dar? 70. Y también acá me va a dar 70. Por lo tanto, esta sí es una proporción, porque lo pudimos comprobar. Listo. Ahora vamos a ver en el segundo ítem también que nos piden hallar el valor de X, ¿no? Aquí sí es más sencillo porque lo que van a hacer simplemente es multiplicar en aspa y despejar el valor de X. Entonces yo tengo esto, ¿no? 10 por 3 va a ser igual a 6 por X, ¿no? 6X. Entonces acá me va a dar 30 es igual a 6X. Entonces, si yo de acá despejo X, yo voy a tener que X va a ser igual a 30 entre 6. De donde X va a ser igual a 5, ¿no? Entonces, yo obtuve el valor de 5, ¿no? Y es correcto, porque yo apliqué también ahí, esto si se dan cuenta es una proporción, apliqué la multiplicación en aspa. Y así sucesivamente para el segundo, ¿no? Ítem sería 3, abro paréntesis, por X menos 2 es igual a 8 por 4.
Entonces acá tenemos 3 por x es 3x, menos 2 por 3 es 6, y 8 por 4 es 32. Entonces yo voy a tener acá 3x es igual. Este menos 6 va a pasar al otro miembro a sumar. Entonces yo voy a tener 32 más 6 es 38. Y x va a ser igual a 38 sobre. Chicos, entonces nosotros podemos darnos cuenta que los ejercicios de proporciones son técnicamente sencillos. ¿Por qué? Porque simplemente hemos aplicado acá la regla del A, ¿no? Y al último, una vez que hemos tenido tanto valores a la izquierda de productos como valores a la derecha, hemos despejado, como ya sabemos y hemos practicado en varios tipos de ejercicios de álgebra, hemos despejado el valor. Chicos, ha sido grato poder grabar este pequeño video. Espero que sea de su agrado y espero también que lo puedan observar. Cualquier consulta me lo dejan en mi canal o en el WhatsApp, ya saben. Y sobre todo, véanlo, estudienlo. Y ustedes saben que si hay una partecita que no lo comprenden claramente, lo pueden ir retrocediendo. Nos vemos y que Dios me lo bendiga.